Bueno, arratsaldeon, guztioi, ordua izan da asteragoaz, eskerrik asko bihotzez guztioi hemen gurekin egoteagatik, eta esker berezia nola ez leire, ja etxenetako laguna beba da, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. En este mes de marzo se cumplen ya 75 años de la declaración política de EAJ-PNV, por la que se define como un partido demócrata, un partido cristiano, un partido que proclama los derechos nacionales vascos y manifiesta su intención de luchar contra el franquismo junto al resto de fuerzas de la oposición a la dictadura. Mila bederatzireun da berrogeta bederatxiko martxoko adierazpen politikoa abiapuntutzat hartuta, gaur jorratuko dugun gaian aditu den pertsona bat ekarri izan dugu mintegi honetara. Historia garaikidean doktore da, bai eta erbestaldean Eusko Alderdi Jeltzalea garatu zuen politika Europasaleri buruzko tesiaren egilea ere bada. Leire Arrieta, Deustuko Unibertsitateko irakasle titularrak, Eusko Alderdi Jeltzalearen politika Europasalea azalduko digu gaur. Bereziki, 1945 eta 1977 urteen artekoa. Leire Arrieta gai horretako aditu nagusienetarikoa da. Esta apuesta por Europa, tanto del Partido Nacionalista Vasco como también del Gobierno vasco, se consolidó tras el final de la Segunda Guerra Mundial y en la práctica tuvo su reflejo en la participación de líderes vascos en varias organizaciones europeístas internacionales. Uno de esos líderes fue Francisco Javier de Landaburu, a quien Arrieta también ha dedicado muchas horas de estudio. Él fue la cara visible de los vascos nacionalistas, tanto en los organismos de carácter federalista como en el ámbito democristiano. A mediados del siglo pasado, en el seno del Partido Nacionalista Vasco, coexistieron diversas sensibilidades y perspectivas ideológicas, políticas y estratégicas que determinaron diversas formas de observar la realidad europea y las posibilidades de acción del Partido Nacionalista Vasco en dicha realidad. Lehenago esan bezala, Leire Arrieta Alberdin, historia garaikideko doktorea da, bai eta Deustuko Unibertsitateko irakasle titularra ere bada. Euskal Abertzaletasunaren, erbestaldiaren eta europeismoaren inguruko gaiak ikertu ditu. Lando dituen beste gaiak dira hedabideen historia, musikaren simbologia eta oro har Euskal Herriko historia, garaikidea eta gaur egungo garaikoa. Leire Arrieta, como decía al inicio, es una veterana colaboradora de esta fundación, donde ha investigado bastante en nuestros archivos, ha impartido conferencias y ha publicado diversos libros. Eskerrik asko, barriro be guztioi, Leire, eskerrik asko, zeurea da hitza. Asko Mireia, ixa esan dezunik esan behar noan dana, laburtuta bai bentsat. Bueno, arratsaldeon guztioi, aldez aurretikan eskerrak etortziarren, gerturatziarren, da eskerrak Sabino Arana Fundazioari beste behin ere nerekin akordatziarren eta gonbidatziarren zuekin partekatzea gogoko deten gaia eta gogoko dituten gauzak. Beak esan da bezala nire lotura etxe honekin aspaldikoa da, makina bat ordu sartu nitxun arteako artxibuan tesia prestatzen da, eta beti da plazera tortzia eta etxian sentitzen naizela. Eskerrik asko. Bueno, egun hauetan, beak esan duan bezala, EAJ-PNV-ren historian garrantzia handi esan duen dokumento baten 75. urte hurrena ospatzen ari gara. Dokumento hori da 1949ko Eusko Alderdi Jeltzalearen deklarazio politikua, hain zuzen ere, eta dokumento horretan aipatzen da, lehen aldiz azaltzen da EAJ-ren planteamendu europarzalea. Egia da gauza handirik ez dela esaten, baina hor jasotzen da, o laburtzen dira, urte horietan, Bigarren Mundu Gerra eta gero, EAJ-ak Europara begira garatu zuan politika. Eta hori da azalduko detena, politika horrein nondik norakuak, da azalduko detena hurrengo minutuetan. Itzaldia gaztelaniaz izango da, eskatu ziatelako, baina naiz eta
erabiliko dudan lagungarri izango duten PPTA, PowerPointa euskeraz dago, eta noski bukaeran nahi baldin badezue, zuen galderak nahi baldin badituzu euskeraz planteatu, lasai asko egin, Como decía, el objetivo de mi presentación va a ser hablar de la política europeísta del PNV, ya está, durante el exilio, principalmente de 1945 a 1977, siempre tomando como punto de partida la declaración política de 1949, ¿no? Ese documento programático que se redactó en 1949. Y el esquema que voy a seguir va a ser este. En primer lugar, contextualizaré un poco el tema. Lo que quiero contextualizar lo que quiero explicar es el contexto en el que surge ese documento que hemos dicho que es un documento importante en la historia del PNV, porque es el mismo contexto en el que se desarrolla la política europeísta del PNV. Después, en un segundo apartado, hablaré de los objetivos, por qué en ese momento, justo en ese momento, es cuando el PNV desarrolla esa política europeísta. El tercer apartado es el más importante, diríamos, el central. Ahí me centraré en las dos corrientes de pensamiento que son a la vez base teórica de la narrativa europeísta que construye en ese momento el PNV y a la vez son las vías de acceso a los organismos europeos que posibilitan que el PNV esté en esos organismos en los que se decide el futuro de Europa. Y al final haré una especie de epílogo y después qué, ¿no? Para decir cómo evolucionó en los años de la transición ese planteamiento europeísta. Ese es el esquema que seguiré. Lo intentaré hacer, creo que es posible, en unos 50 minutos y luego me gustaría que ustedes me plantearan todas las dudas que han podido surgir, o creo que tienen ahí, he visto unas tarjetitas para hacerme preguntas. Estaré encantada de contestar, si puedo contestarlas, claro. Bueno, entonces, vamos a empezar con el contexto. Nos situamos en 1945. A nivel internacional, la victoria aliada, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial despertó enormes expectativas en los nacionalistas vascos. ¿Cómo no? O sea, tampoco se podría pensar otra cosa. Ellos pensaban que si habían luchado, los vencedores de esa guerra habían estado en una guerra luchando contra el fascismo, no tolerarían un régimen fascista en España. Entonces fue un momento de enorme optimismo. Ellos, los vascos, consideraban Francia como su mejor colaboradora. El optimismo se acrecentó con el triunfo con el triunfo de los laboristas en Gran Bretaña, porque esperaban, los nacionalistas vascos esperaban en ese momento que los laboristas fueran menos, o al revés voy a decirlo, que la política laborista fuera más intervencionista respecto al régimen de Franco de lo que había sido Churchill. Y por los contactos que tenían los nacionalistas vascos y que los representantes nacionalistas estaban viendo en las reuniones a las que asistían, pues el PNV era muy consciente de que solamente conseguirían ayuda exterior si la oposición republicana española era capaz de proponer una alternativa solvente y conjunta. Ellos lo sabían y por eso el PNV se implicó en organismos de carácter estatal y apostó por el republicanismo, igual que lo había hecho en 1936 cuando empezó la guerra. Pero había voces discordantes en el partido que contra la opción republicana no estaban a gusto con esa opción republicana, apostaban más por el plan Prieto, por la vía monárquica. El EBB se planteó, debatió la posibilidad de apoyar una vía o la otra, pero finalmente se decidió por el republicanismo. Ahora bien, por si acaso, no cerró todas las puertas. Intentó también valorar las posibilidades que ofrecía el juego monárquico y entonces decide abrir una ronda de contactos de
para que los militantes participen, gente del partido también, y representantes del partido. También se abre a otros partidos políticos vascos. Se nombra una comisión ad hoc para que estudie y analice todas las reflexiones que van recogiendo de los afiliados, y con todas esas reflexiones, esa comisión redacta el famoso documento, la famosa declaración de 5 de marzo de 1949, que se considera un documento programático dentro del PNV, ¿no? Lo que querían era decir, bueno, esta es nuestra postura oficial y estas son las líneas, y estas son las líneas estratégicas de lo que va a ser nuestra política. Y en ese documento se establecen los principios de acción a nivel vasco, a nivel estatal y a nivel internacional. Y eso es lo que voy a explicar en los siguientes minutos. Ahí se plantea las líneas estratégicas de la política europeísta que va a desarrollar, que estaba desarrollando esos años y que va a desarrollar durante todo el exilio el PNV. Empecemos, por tanto, por aquí. Los dos últimos párrafos de esa declaración, o sea, no se dice gran cosa, la verdad. Es muy resumido lo que dice, pero a la vez se dice mucho. Los dos últimos párrafos son los relativos a la política europeísta y dicen así: el Partido Nacionalista Vasco apoya las iniciativas en curso para la puesta en marcha sobre principios de libertad y democracia de una organización europea que tiene por objetivos la paz mundial y el bienestar económico-social de las poblaciones. Se muestra partidario de las concepciones federalistas que han de permitir la creación de los poderes europeos sin mengua de la plena personalidad de cada uno de los pueblos, incluido el vasco, que han de ser comprendidos en la nueva estructura, y propugna por la organización mundial correspondiente basada en los principios enunciados. Dada la esencial e irreductible incompatibilidad de los principios en que se basa el régimen franquista con la Organización Europea y la Organización de las Naciones Unidas, y la necesidad de que las fuerzas y los recursos del Estado español contribuyan a la reorganización económica y política europea y mundial, el Partido Nacionalista Vasco llama la atención sobre la improcedencia de cualquier medida internacional de tipo político o económico que pueda interpretarse como ayuda a ese régimen, y considera un deber de los países democráticos conjugar su acción con la de las fuerzas antifranquistas, lo que constituirá una garantía de la pacífica y rápida liquidación de la dictadura franquista. No es mucho, son 2 párrafos, pero se dice mucho. Lo que he ido marcando en negrita son las ideas que una y otra vez voy a repetir y voy a explicar durante mi charla. Ese segundo párrafo lo vais a entender muchísimo mejor cuando explique el contexto, el giro de 1948, el giro al inicio de la Guerra Fría. Bueno, pasamos al segundo punto, al segundo apartado, los objetivos de la política europeísta. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, el PNV había confiado enormemente en las posibilidades que el triunfo de los aliados podía otorgarle, y una vez acabada la contienda, a dichas posibilidades vendría a añadirse el auge europeísta. A partir del 45 surgieron un montón de organismos proeuropeístas que hablaban de la Europa federal, y ellos, el PNV, pues vio obviamente con buenos ojos esos organismos de base federalista, la mayoría de ellos. ¿Y por qué? ¿Qué suponía? ¿Por qué Europa era importante para el PNV? 3 objetivos, por 3 razones fundamentales. En primer lugar, se quería dar a conocer la situación del pueblo vasco. Se quería dar a conocer la situación bajo el régimen franquista, defender las reivindicaciones y lograr apoyos materiales o de tipo moral incluso, ¿no? Los dirigentes nacionalistas tenían claro que si la labor que se estaba llevando en el interior no iba acompañada de una labor exterior, de relaciones exteriores, la labor interior también iba a ser ineficaz o estéril. En segundo lugar, la Europa nueva constituía un marco excelente en el que acrecentar la hostilidad política de las democracias americanas, europeas, contra el régimen franquista. La misma idea que he dicho antes. Son defensores de la democracia, ¿cómo van a tolerar
un régimen fascista. Es la idea que ellos tenían. Y en tercer lugar, la nueva Europa era para ellos el escenario ideal para un hipotético encaje de una también hipotética Euskadi libre. Por ello, la prensa nacionalista hacía fe de europeísmo una y otra vez. Hay muchísimos artículos sobre qué es Europa, sobre qué aporta Europa a los nacionalistas vascos. Europa era símbolo de democracia, de justicia social y sobre todo de libertad. Miren, en este texto, es un texto extraído de Euskodeia 1948, en pocas líneas 4 veces se repite la palabra libertad. Es la que más se repite. Europa será sede de la libertad o no será Europa. Nosotros, los vascos, hemos unido nuestras fuerzas a las de todos los demócratas españoles que quieren que el pueblo recobre la libertad que le fue secuestrada. Nos unimos a quienes integran el nuevo orden europeo en la libertad, a quienes no se sienten separatistas de Europa, sino miembros de esta gran familia de naciones que se organiza para que cada pueblo, y dentro de cada pueblo, cada hombre, viva en condiciones compatibles con su dignidad. Es decir, viva en libertad, viva sin temor. Ganará Europa y ganaremos todos. Por tanto, Europa suponía democracia, suponía justicia social y suponía libertad, sobre todo libertad. Bueno, ahora, como les he dicho, esta tercera sección es la central y voy a hablar de las bases teóricas, de las corrientes de pensamiento sobre las que se sustenta esa narrativa en torno a Europa. Pero previamente tengo que aclarar varios temas, varias cuestiones. Tenemos que empezar diciendo que en la política europeísta del PNV la práctica siempre precedió a la teoría. Es decir, se fue articulando un discurso europeísta a medida que se iba conociendo la realidad europea. Primero, a ver, la primera cuestión era estar presente, estar en un organismo, estar en el otro, estar en reuniones, que nos vean, que nos conozcan, que nos oigan. Y después de eso, a medida que iban conociendo la realidad europea, empiezan a poner por escrito un discurso europeísta. Por eso esa idea yo creo que es importante. De hecho, no existen muchos textos en los que quede plasmada la política europeísta del PNV. No existen. Los planteamientos europeístas de este partido no llegaron a sistematizarse y a desarrollarse en profundidad hasta que Francisco Javier Landaburu los desarrolló en su libro La causa del pueblo vasco en 1956. Previamente solo se habían hecho planteamientos europeístas de manera muy sucinta, además, en esta declaración, en la Declaración Política de 1949, y en otro texto titulado El Partido Nacionalista Vasco en 1949. Es del mismo año. Es una especie de autorretrato del partido redactado en respuesta a un cuestionario enviado precisamente por los NEI. Los NEI eran los nuevos equipos internacionales, el organismo democristiano internacional más importante en ese momento, del que obviamente luego les hablaré. Esa era la primera cuestión. Siempre teoría antes de práctica, por eso no hay textos escritos sobre el discurso europeísta. Segundo apunte, segunda cuestión importante. Habrán oído hablar probablemente de la doctrina Aguirre. El discurso europeísta del PNV queda condensado en lo que posteriormente se ha llamado doctrina Aguirre. Esta expresión, según dijo, es que le escuché yo al hijo del Lehendakari, a Iñaki Aguirre Zabala, diciéndolo. Esta expresión la acuñó Xavier Arzallus posteriormente. Y esa denominación responde al hecho de que el Lehendakari Aguirre fue uno de sus más firmes defensores de ese discurso europeísta. Ahora bien, esto no tiene que llevarnos a engaño, porque, aparte del Lehendakari Aguirre, otros muchos participaron también, hicieron sus aportaciones a lo que se ha llamado doctrina Aguirre. Y estoy hablando de Leizaola, de Manuel Irujo, de José Mari Lasarte, de Galíndez y, sobre todo,
de Francisco Javier Landaburu, sobre todo de Francisco Javier Landaburu. ¿Y qué es la doctrina Aguirre? Pues lo que se ha venido a llamar doctrina Aguirre reivindica una Euskadi autónoma en una Europa unida y federal. Una Euskadi libre que contribuya a la construcción de una Europa federal integrada, y aquí está lo importante, no por estados, sino por naciones. Este planteamiento se basa en una supuesta crisis del concepto liberal de Estado-nación y aboga por una solución supraestatal, una solución que esté por encima de los estados, una Europa no basada en estados, sino basada en las naciones y en los pueblos que constituyen Europa. Eso es lo que planteaban estas personas, estos hombres, en los organismos en los que pudieron participar. Y en esa nueva Europa federal, Euskadi no participaría como Estado vasco, en el sentido clásico, en el sentido liberal de Estado-nación, porque no tendría ningún sentido, porque no sería una Europa de los Estados, sino una Europa de las naciones, una Europa de los pueblos. Y así se evitaría los problemas que la constitución de un nuevo Estado podría suponer. Por tanto, la doctrina Aguirre aúna conceptos clásicos del nacionalismo vasco y añade otros nuevos, y cito literalmente, conceptos como Europa unida y federal, crisis del Estado-nación, solución supraestatal. Esos conceptos que hace suyos el Partido Nacionalista Vasco en ese momento solamente podían haber surgido en ese momento, en un momento en el que surgen, perdonadme la expresión, como perrachicos, organismos proeuropeístas, organismos que abogan por la creación de una Europa federal. Sería una Europa de naciones y si fuera una Europa de naciones el problema vasco se solucionaría. Es más, en ese primer quinquenio tras la Segunda Guerra Mundial, el PNV se constituyó en la fuerza antifranquista peninsular con mayor presencia en Europa. Fue la vanguardia de las fuerzas peninsulares en Europa. Fue avanzadilla, sin duda, en temas europeos. Y en ocasiones, la única representante estatal en organizaciones europeístas. Luego veremos en cuáles. Por eso, bueno, ellos creían también que era un as en la manga, ¿no? Estar ahí delante, en la vanguardia de los organismos europeístas. Por eso, en 1949, Landaburu decía, a mí esta cita me encanta, si siempre hemos rebatido la calumnia que hacía ver de nosotros una especie de albañiles dedicados a construir una muralla que nos aislase del mundo por todas nuestras fronteras terrestres, hoy podemos probar que somos la fuerza política peninsular más avanzada en el progreso de lo internacional y en ese itinerario seguimos siendo lo que éramos. Bueno, y dicho esto, estas especies estas aclaraciones a cuestiones previas, voy a centrarme ya en esas dos corrientes que he mencionado ya varias veces. La primera de ellas es la democracia cristiana. Además de por el rebrote europeísta de esos primeros años, ese quinquenio tras la Segunda Guerra Mundial se caracterizó también por el surgimiento de nuevos partidos políticos católicos. El miedo al comunismo probablemente era el común denominador de esos partidos católicos moderados, de entre los cuales destacaron el MRP, Movimiento Republicano Popular francés, la Democracia Cristiana Italiana, la CDU alemana, el Partido Católico belga y el Partido Popular austríaco. Y, obviamente, a este auge de los partidos católicos contribuyó el hecho de que los movimientos de extrema derecha se debilitaran, obviamente, porque habían colaborado con el fascismo previamente, ¿no? Y el impulso que adquirieron estos partidos democristianos estuvo favorecido por la presencia en su seno de importantes y carismáticas figuras como les sonará los nombres de Georges Vidal o Schuman o en el MRP o Adenauer en la CDU o Alcide de Gasperi en la Democracia Cristiana Italiana. Y de la mano de esos líderes, las democracias cristianas comenzaron a ganar elecciones, a articularse como tendencia política.
uno de cuyos rasgos principales era precisamente el europeísmo. Era un rasgo que unía a todos estos partidos católicos, partidos de democracia cristiana. Consecuentemente, no es de extrañar que el PNV, un partido católico, demócrata y europeísta, se identificara plenamente con la democracia cristiana. Pero esto no era nuevo. Ya en la Segunda República, o sea, venía de lejos, ya en la Segunda República una joven hornada de políticos liderados por el Lehendakari Aguirre, pero ahí estarían también los que he mencionado antes, Leizaola, Manuel Irujo, Landaburu, habían empezado ya a leer a pensadores democristianos, de lo que luego se llamará la democracia cristiana, filósofos como François Mauriac, Jacques Maritain. Ellos les habían leído y habían llevado en los años de la Segunda República el catolicismo del PNV hacia le aplicaron un tinte más moderno. No podemos decir stricto sensu que cuando empezó la guerra civil el Partido Nacionalista Vasco fuera un partido demócrata cristiano, eso no se puede decir, pero ya estaba, el humus se había creado para que después de la Segunda Guerra Mundial se identificara plenamente con esa corriente. Y además, en ese momento, los líderes nacionalistas vascos consideraron que tenían un as en la manga, porque no había a nivel peninsular, a nivel estatal, ningún partido democristiano fuerte. Lo que había en Europa eran exiliados democristianos pensadores aislados. El único partido democristiano con más o menos fuerza, más o menos organizado en el exilio eran ellos, y lo quisieron aprovechar. Por tanto, tras la Segunda Guerra Mundial, el florecimiento de la corriente democristiana abrió nuevas perspectivas al PNV, que hizo declaración de Partido Demócrata Cristiano en muchísimos foros. En la declaración, que estoy mencionando una y otra vez, de 1949, dice: cristiano y demócrata, el Partido Nacionalista Vasco ratifica su entera adhesión a los esfuerzos de las democracias occidentales para la defensa de las libertades humanas conquistadas al cabo de tantos siglos de civilización y de luchas del espíritu, y a la tarea de dar a ellas un contenido de progreso social, otra vez progreso social, que permita a todos los hombres una plena expansión de la personalidad en la libertad. También la prensa nacionalista vasca publicó numerosos artículos, la mayoría de ellos de Landaburu. ¿Para qué? Pues para explicar a la gente qué era la democracia cristiana. ¿Y qué era la democracia cristiana? Pues se definía, en primer lugar, como un movimiento político y social que intentaba organizar la vida nacional e internacional de cada pueblo según principios derivados del cristianismo. El Partido Nacionalista Vasco se confesaba católico, pero establecía de forma clara la diferenciación, la distancia entre orden religioso y orden político. No debían mezclarse. Otra cosa es que se rigiera por principios derivados del cristianismo, pero distinguía claramente entre el orden religioso y el político, entre lo eclesiástico y lo civil. En segundo lugar, para ellos la democracia cristiana era firme defensora de las entidades naturales. Esta palabra entidades naturales la utilizan muchísimo. La utilizan para referirse desde la familia hasta la nación, hasta el pueblo, hasta las minorías, y creen que la democracia cristiana es garante de la existencia y del respeto a esas entidades naturales. La familia, por otra parte, era considerada por el nacionalismo vasco como la célula fundamental de la sociedad y fuente permanente de las virtudes de la raza. Es una cita, ¿eh? Y en tercer lugar, la democracia cristiana, con la que los nacionalistas vascos comulgaban o se identificaban precisamente con la democracia cristiana también para marcar la distancia con el catolicismo conservador que defendía Franco. Eso no es el cristianismo que nosotros defendemos. Y así, esta cita lo dice bien, ¿no? Este movimiento demócrata cristiano, habiendo comprobado el gran error y la enorme injusticia que llevan dentro de sí tanto los sistemas totalitarios como los que desoyen las reclamaciones de la justicia social, otra vez,
o las que soslayan con declaraciones inoperantes, se proclama democrático y admite como un hecho real contrario a la moral cristiana la injusticia en la distribución de los bienes dados por Dios a toda la humanidad y no a una parte de ella, y de los producidos por el trabajo de los hombres. Esta cita es muy buena. Así es como concebían ellos el cristianismo, no el catolicismo retrógrado que Franco defendía. Por todo ello, el PNV, un partido que se confesaba allí donde podía demócrata y cristiano y que calificaba la democracia como algo innato al pueblo vasco, pues no pudo ver más que con enorme satisfacción el triunfo de las democracias cristianas en los diferentes países europeos. Y además, por su postura en la guerra civil y porque había tratado ya con líderes de la democracia cristiana como Luigi Sturzo, Georges Vidal, etcétera, etcétera, como con Jacques Maritain, los nacionalistas vascos siguieron manteniendo contactos con líderes del movimiento republicano popular francés, con la DC italiana, con la CDU y con líderes como los que he nombrado antes, Vidal, De Gasperi, Adenauer, etc. Y de esta manera, cuando empezó a hablarse a nivel europeo de la posibilidad de montar un secretariado de partidos democristianos, el EBB lo debate y dicen, por supuesto, adelante, tenemos que estar ahí, no podemos perder ese barco, tenemos que estar ahí. Y tanto que estuvieron. En 1947 nace un organismo internacional que se va a convertir en el principal organismo democristiano a nivel europeo, que es los NEIL, los nuevos equipos internacionales, y el PNV consta como miembro fundador de los nuevos equipos internacionales. Y es más, participa de manera autónoma, lo cual eso le ofrecía una serie de privilegios y de ventajas. Y no solo eso, mantuvo esa autonomía dentro de los NEI hasta 1960, que fue cuando el Partido Español, la Democracia Social Cristiana, solicita su ingreso en los NEI. Entonces la dirección de los NEI dice, bueno, ustedes, por favor, formen un equipo, uno solo. Pero desde 1947, año en el que se fundan los NEI, hasta 1964-65, que es cuando se crea el equipo español de la democracia cristiana, el PNV participó de manera independiente en ese organismo. Es más, muchas de las reuniones del comité ejecutivo de los NEI se hicieron en el número 11 de la Avenue Marceau, en la sede del gobierno vasco en París. Y es más, Aguirre fue desde el principio miembro del Comité de Honor de los NEI y Francisco Javier Landaburu fue miembro de su primer comité ejecutivo. Y claro, en esas reuniones los vascos estuvieron en casi todos, menos dos creo, en casi todos los congresos de los NEI. Casi siempre iba Landaburu, muchas veces el propio Aguirre, cuando sus tareas se lo permitían, y allí tenían trato, pues se encontraban con De Gasperi, con Luigi Sturzo, etc. Ni siquiera el rumbo de los acontecimientos a partir del inicio del sistema bipolar, de la Guerra Fría, ni siquiera eso, porque eso, como luego explicaré, provoca el viraje de los partidos democristianos hacia la derecha y les dan la espalda a los vascos, ni siquiera eso hace que el PNV renuncie porque cree que es algo innato al vasco, no renuncia a la democracia cristiana. Primero, por total convicción. Y segundo, porque la verdad es que seguía siendo una de las pocas vías que les quedaban ya para estar en Europa, para estar en organismos europeos. Y la segunda vía es el federalismo. En la declaración de 1949 se dice: el PNV se muestra partidario de las concepciones federalistas que han de permitir la creación de los poderes europeos sin mengua de la plena personalidad de cada uno de los pueblos, incluido el vasco, que han de ser comprendidos en la nueva estructura. El PNV, como hizo en tantas otras ocasiones, recurre a la historia, mira hacia atrás
y presentó el federalismo como algo innato también al vasco. Se aseguró una y otra vez que el patriotismo vasco y el federalismo eran complementarios, porque este último, el federalismo, cito a Landaburu, no es más que la transposición de las ideas vascas al ámbito continental o mundial. Luego os explicaré cómo entran en el federalismo. Esto tiene su matización. Los nacionalistas vascos subrayaban una y otra vez la idea de que el nacionalismo no es incompatible con internacionalismo. ¿Recuerdan la cita de Landaburu que dice no somos unos albañiles dedicados a construir murallas? Eso es una falacia. Bueno, pues van a intentar demostrar eso, que nunca ha estado reñido el patriotismo con el internacionalismo. De hecho, se incidía que el nacionalismo vasco tenía que implicarse en asuntos internacionales. Y de esta forma hacían frente, por un lado, a las acusaciones externas de aislacionismo consciente y, por otro lado, también hacían frente a los sectores internos que no las tenían todas consigo. Había gente en el seno del PNV que no le iba eso del federalismo para nada. Tenían cierto temor a que el patriotismo quedara desdibujado dentro en la maraña universal federalista, ¿no?, por la que abogaban. Y el federalismo por el que abogaba el PNV era un federalismo muy concreto, era un federalismo que tiene adjetivo. Es una corriente de pensamiento que se llama federalismo integral. Lo habían leído ya, habían leído pensadores del federalismo integral, esos jóvenes durante la Segunda República. Para el federalismo integral, en todos los ámbitos de la vida es aplicable el federalismo. También en Europa. Y la finalidad del federalismo integral no era crear un gran Estado europeo con un gran supergobierno, sino alcanzar una unión que permitiese salvaguardar las diferencias, que permitiese defender y salvaguardar y, sí, defender la diversidad existente en Europa. Eso era lo que proponía. Obviamente, el nacionalismo vasco también vio con buenos ojos esas propuestas, las propuestas del federalismo integral respecto a Europa. Ahora bien, os cito una frase de Landaburu. No se trata de construir una Europa que sea un mero superestado con un supergobierno y un superparlamento. Es lo mismo que defendían los federalistas integrales. Ellos aspiraban a una Europa federal que garantizase el desarrollo de todos los valores naturales, tanto del individuo como de la nacionalidad. Y puesto que la federación en sí misma no podía basarse más que en la libre adhesión y consentimiento, esa Europa federal habría de ser capaz de conciliar las diversidades existentes en su seno. Al igual que hicieron con la democracia cristiana, varios nacionalistas vascos se dedicaron a escribir muchísimo sobre qué era el federalismo. Hablaban de unidades menores. Esas unidades menores tenían que buscar apoyo mutuo, defenderse mutuamente y superar el problema de las nacionalidades sin Estado. Por eso, si la Europa que tenía que surgir de las cenizas de dos guerras prácticamente consecutivas que había vivido Europa, si esa Europa se sustentaba sobre naciones, sobre pueblos, sobre entidades naturales y no sobre estados, se solucionaba el problema de las naciones sin Estado. Se solucionaría el caso, entre otros, del pueblo vasco. En segundo lugar, esa cita no la voy a leer, voy a seguir adelante. En segundo lugar, es para reforzar la idea que acabo de decir. En segundo lugar, el federalismo constituía un arma contra el Estado centralizado. Se consideraba que los principales obstáculos
para el desarrollo del federalismo provenían precisamente de los políticos y de los gobiernos, porque saben, cito, que el triunfo del federalismo supone la derrota y la muerte de los estados centralizados. Ellos también, como antes he dicho, recurrieron a la idea, a la supuesta crisis del Estado-nación, consideraban que ese concepto había evolucionado y que, por tanto, no tenía sentido. La independencia absoluta de las naciones es un principio caduco, decía Landaburu. También ha evolucionado y mucho el concepto de Estado. La doctrina jurídica que hoy se va asentando en el campo internacional es la reacción lógica contra el Estado todopoderoso, contra el Estado Dios, que podía disponer a su antojo de las naciones y de los hombres. El Estado nacional o plurinacional no son fines en sí, son medios de alcanzar la solidaridad universal. Y finalmente, la tercera idea fuerza que se repite en esos artículos en defensa del federalismo es que federalismo y democracia van de la mano. Igual que hemos dicho antes, ¿no?, con la democracia cristiana, es contra el totalitarismo. También en el caso del federalismo se remarca eso. Federalismo supone rechazo de toda dictadura. Y, como hemos dicho antes, la democracia que defendía el PNV era una democracia cristiana. Y al igual que sucedió con la democracia cristiana, el PNV participó en organismos federalistas que le permitieron el acceso al movimiento europeo. Es decir, como he hecho antes en el caso de la democracia cristiana he explicado la teoría y después cómo se reflejó eso en la práctica. Pues bien, en el federalismo pasó lo mismo. El PNV intentó por todos los medios participar en los organismos federalistas a nivel europeo, creando diferentes instituciones. La primera de ellas es el Movimiento Federalista Vasco. Y la forma en que surgió, se creó este organismo, Movimiento Federalista Vasco, es poco ortodoxa, es un poco chistosa. La verdad es que, bueno, es curioso. En 1946 les llega la noticia de que en Luxemburgo se va a celebrar un congreso de los movimientos, un congreso federalista. Y Aguirre habla con Landaburu y con Juan Carlos Basterra, que era de Acción Nacionalista Vasca, y les dice: tenéis que ir a ese congreso, los vascos tenemos que estar allí. Bueno, acuden ambos, se celebró en octubre del 46 en Luxemburgo, ambos políticos participan como representantes del gobierno vasco en ese congreso de Luxemburgo. Y cuando llega el momento final de firmar las actas, les dicen que a qué movimiento pertenecían. Y ellos, no sabiendo qué contestar, pues dicen, pues al Movimiento Federalista Vasco. Y así, de esa manera tan poco ortodoxa, pues se creó el Movimiento Federalista Vasco. Luego se le dio cuerpo y oficialmente se constituyó unos meses más tarde, en marzo del 47. Pero el movimiento europeo, que era el movimiento federalista no oficial, no institucional más importante a nivel europeo, solicitaba una y otra vez a los distintos organismos que acudieran, que tomaran parte en el movimiento europeo en grupos, o sea, en instituciones estatales. Aguirre, Landaburu sabían cuál era la realidad y se implicaron en la creación de un organismo español que pudiera participar en el movimiento europeo. Y así, en 1949, se creó el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y se implicaron bastante, pues el propio Aguirre, también Landaburu, Lasarte, que se convirtió en el primer secretario, Irujo. Y al año siguiente se organizaron también en la Avenue Marceau pues unas jornadas de estudio, y a un sector del partido pues no le hizo gracia que ese organismo español, o que se organizaran actividades y eventos de ese organismo español en la sede del gobierno vasco, que militantes del partido participaran en ese organismo español, y el EBB intentando intermediar entre, bueno, o contentar de alguna manera a ese sector crítico,
pues decidió crear un organismo federalista propiamente vasco. Y así surgió en 1951 el Consejo Vasco por la Federación Europea, actual, sigue manteniéndose en la actualidad y ahora se llama Eurobasque. Pero lo cierto es que la principal vía de acceso al movimiento europeo siguió siendo el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Bien, y a través primero del movimiento federalista vasco y luego a través del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, lo cierto es que los nacionalistas vascos también participaron en el organismo federalista más importante a nivel europeo, que era la Unión Europea de Federalistas, la UEF. Este organismo se constituyó en una conferencia celebrada en Montreux en 1947, nació con absoluta vocación europeísta y con absoluta vocación federalista, obviamente. Y este organismo fue, junto con los NEI, las dos vías que permitieron a los nacionalistas vascos estar en primera línea, estar en organismos que empujaron y que impulsaron los primeros pasos del proceso de construcción de lo que actualmente llamamos Unión Europea. Tras la reunión inaugural de la UEF, el segundo congreso más importante, el segundo congreso de la UEF fue el famoso Congreso de La Haya. Habrán oído hablar de mayo de 1948. Pues bien, obviamente los vascos querían ir. Se desplazaron allí sin tener invitación oficial el Lehendakari Aguirre, Francisco Javier Landaburu y Juan Carlos Basterra, otra vez, de ANV. No fue fácil, tuvieron problemas para entrar. Según he leído en un informe, él no da la misma versión, obviamente, pero según he leído en un informe de Landaburu, al parecer fue Salvador de Madariaga, un escritor español que luego va a tener mucho peso en el movimiento europeo, quien frenó la entrada de la participación de los vascos, pero finalmente por los contactos, sobre todo con franceses y alemanes, consiguieron entrar, eso sí, no como miembros natos del Congreso, sino como observadores, y estuvieron allí. Ahora bien, quiero subrayar el simple hecho, no tan simple, de que esos tres nacionalistas vascos estuvieran presentes en el Congreso de La Haya. O sea, es el Congreso que se ha considerado posteriormente punto de partida del proceso de construcción europea. Por tanto, a ese hecho creo que sí es relevante, creo que sí es importante. Claro, esa bienvenida que les dispensaban, tanto en los NEI como en la UEF, a los nacionalistas vascos, pues les llevó a pensar, desde nuestro punto de vista, quizá ahora podemos decir, pues, un poco con excesivo optimismo, les llevó a pensar que Euskadi podía actuar en pie de igualdad en la configuración de esa nueva Europa. Pensaron que su papel iba a ser más importante del que finalmente realmente fue. El punto álgido de esas esperanzas fue precisamente la participación en el Congreso de La Haya, la participación, el que estuvieran presentes en ese Congreso. Y Landaburu habló de ese Congreso como un paso decisivo hacia la Federación Europea. Ahora bien, fue el comienzo del fin. ¿Qué pasó? Pues que en ese mismo Congreso de La Haya, que se ha considerado el más importante o el punto de partida del proceso de construcción europea, ellos se dieron cuenta que esa Europa que se iba a construir no se iba a sustentar sobre los pueblos, ni sobre las naciones, ni las entidades menores, ni nada de nada. Se iba a constituir sobre los estados. Era un momento histórico, no querían desperdiciarlo y por eso decía Landaburu, es cierto que hay que actuar con rapidez para que Europa renazca, pero no desperdiciemos esta oportunidad histórica, única, de hacer realmente Europa, la que puede resultar de la armonización de la inmensa variedad de sus pueblos, cuyo encuadramiento muy a menudo no responde a su clasificación actual por estados. El federalismo no admite el separatismo, ya que es una fórmula que lo cura. Sin embargo, en otro artículo, aquí tengo una cita muy buena, Landaburu decía,
que la Europa que se estaba construyendo no sería más que un artificio monstruoso si no se tiene en cuenta la existencia de comunidades vivas, pueblos, naciones, regiones y minorías. Pero es que, además de eso, además de que la Europa naciente era la Europa de los Estados, no iba a ser la Europa de los pueblos, en esos años fue cuando se dio el viraje que os he comentado antes, en 1947, tras el famoso discurso de Truman. A los pocos meses, Marshall anunciando su paquete de ayudas para la reconstrucción europea. Empieza la Guerra Fría, se constituye un sistema bipolar con dos polos, uno capitaneado por los Estados Unidos, otro capitaneado por la Unión Soviética, y en ese sistema bipolar, en ese nuevo orden internacional, la España de Franco empieza a tener un papel decisivo, se autodefine como bastión anticomunista y ante el miedo irracional al comunismo y teniendo en cuenta, obviamente, la magnífica situación geoestratégica de la península ibérica, los Estados Unidos y sus aliados, las democracias europeas occidentales, hacen mutis por el foro, dan la espalda a los... O sea, giran y dan la espalda a los vascos. Los que hasta entonces los vascos consideraban amigos, pues les dan la espalda y eso fue un duro golpe para los nacionalistas vascos. Algunos intentaron disimular el golpe en la prensa, otros no. Lasarte, por ejemplo, criticó abiertamente a las democracias occidentales, acusó sobre todo a los demócratas, a los líderes democristianos europeos, su actitud permisiva hacia Franco. Para él, las claudicaciones de la democracia cristiana y del socialismo democrático solo tenían una explicación, y era el miedo ante el comunismo, hacia otra nueva guerra. No obstante, y pese a que eran muy conscientes de que la Europa que se constituía no era la Europa que ellos anhelaban, los nacionalistas vascos siguieron aferrándose a ese europeísmo como a un clavo ardiendo. Y lo hicieron porque creían firmemente que Europa era susceptible de cambio, que podía cambiar. Sabían que no era la Europa a la que ellos aspiraban, pero no perdieron la esperanza en el cambio. Somos los primeros convencidos de que Europa necesita rehacerse y de que los pueblos europeos solamente encontrarán su rehabilitación en la unión. Creemos firmemente que esta unión solo puede realizarse si cada país cede parte de su soberanía a las instituciones continentales que van a crearse. Estamos convencidos de que a la larga solo se evitará la guerra entre América y Oriente si se logra constituir una Europa fuerte e independiente. No somos los menos interesados en ver que estos proyectos se realicen, pero nos atemoriza que, impulsados por la prisa, los proyectos federalistas de hoy, con los que estamos totalmente de acuerdo, se queden en la construcción de un superestado, de un monstruo político, económico y burocrático de envergadura continental. Este superestado resolvería muy pocos problemas de orden práctico y dejaría sin solución los errores históricos que condujeron a nuestros antepasados a la constitución artificial de los grandes estados, sin tener en cuenta los derechos inalienables de las comunidades naturales. Pues bien, a partir de ese momento, los esfuerzos de los nacionalistas vascos a nivel europeo ya no tenían mucha voz. Esa es la verdad. Entonces, sus esfuerzos se van a centrar en evitar que la España franquista entrara a formar parte de esos organismos europeos. Por lo menos que no entre España, por lo menos que no entre Franco. Pese a todo, como decía, Europa siguió siendo para los nacionalistas vascos la única esperanza de derrocar el régimen dictatorial de Franco, por lo que continuaron apostando por la Europa federal, porque seguían pensando, y cito, que, y acabo con Landau, obviamente, que si el corazón está ausente, la Europa no será más que una abstracción, aceptada por sociólogos y políticos, pero indiferente a las masas. Bueno, voy a ir terminando ya con esa especie de epílogo que les he anunciado al inicio, ¿no? El discurso en torno a Europa que acabo de explicar en los minutos anteriores se le ha llamado Doctrina Aguirre, pero también se ha conocido con otro nombre, que es el de la Europa de los pueblos.
Ahora bien, el uso de este término, el de la Europa de los pueblos, que en años anteriores se había utilizado en escasas ocasiones y de forma muy esporádica, empezó a generalizarse a partir de que Francisco Javier de Landaburu lo utilizara en la causa del pueblo vasco para denominar la Europa que ellos defendían, la Europa que el PNV defendía. Europa de los pueblos ha sido la expresión que a partir de entonces y hasta la actualidad el PNV ha empleado para definir su visión de Europa. ¿Qué pasó durante la transición? Durante la transición, en España, Europa fue percibida como solución a los problemas de España. Europa suponía democracia, suponía libertad, suponía modernidad. Y muchos partidos estatales empezaron entonces a diseñar su estrategia europeísta, su discurso europeísta. ¿Y qué pasó con el PNV? Que no necesitaba diseñarlo porque ya lo tenía. Tenía ya el discurso, tenía ya la narrativa, era la idea, el discurso de la Europa de los pueblos, que la generación del exilio había ido cosiendo, tejiendo durante todos los años, largos años del exilio. Y al margen de reajustes lingüísticos y de contexto, la verdad es que los párrafos relativos a la idea europea del texto que nace de la Asamblea de Pamplona de 1977, que también es un hito en la historia del Partido Nacionalista Vasco, es lo mismo, es la Europa de los pueblos, es el mismo discurso del exilio. La prioridad del PNV en los años de transición fue alcanzar el mayor grado posible de autogobierno, y el camino hacia el autogobierno y el trayecto hacia la integración europea se recorrieron paralelamente. En este sentido, yo soy de la opinión de que la idea europeísta contribuyó a suavizar de alguna manera el enfrentamiento entre el Estado y las nacionalidades históricas. El discurso en torno a la Europa de los pueblos conciliaba ambos procesos, el de la España de las autonomías y el autogobierno, y por ello el PNV siguió manteniéndolo también tras el final de la dictadura. Consciente, sin embargo, como había sucedido antes, de las escasas posibilidades de participación directa en Europa, lo hizo a través de organismos españoles. Y los organismos españoles en los que participó seguían siendo los mismos en los que había participado en el exilio. Por una parte, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, y por otra parte, el equipo español de la democracia cristiana, que fue el equipo que surgió a mediados en el 65 para participar en los NEI. Hasta entonces siguieron manteniendo su participación autónoma. Y por otro lado, su idea, el PNV también durante la transición apoyó decididamente la integración de España en las comunidades europeas. Y para finalizar, creo que el discurso que he ido explicando a lo largo de esta charla, el discurso, llamémosle doctrina Aguirre, llamémosle Europa de los pueblos, con sus pequeños matices o variaciones de contexto, es el mismo discurso que actualmente defiende el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención, y ahora, si quieren hacerme preguntas, yo encantada de responder. Leire, eskerrik asko zure hitzaldiagatik. Tenemos varias preguntas, pero como el micrófono está mando yo, pues voy a hacerte un comentario de mi parte. Es curioso, pero lo que has dicho de democracia es igual a federación, federación es igual a democracia. Esta idea en el siglo XIX era muy de izquierdas. No has citado la palabra, pero lo de subsidiariedad sí. Bueno, no has citado subsidiariedad, pero sí has citado entidades naturales. Eso es muy católico. Y de encíclicas, que estas dos cosas, bueno, estos dos,
estos dos términos se juntaran después de la Guerra Mundial explica muy bien, bueno, todo lo que es, quiero decir, todo lo que va a ser la Europa posterior. Pero lo curioso es que, a mí me parece curioso, que los que no se apuntan a este carro si no es por necesidad, en el caso del Estado español, son las derechas y las izquierdas, que debieran ser por lo menos herederas de la democracia y de la federación del 19 y de las encíclicas papales del 19 y del 20. Y el único partido, uno de los, y bueno, se apuntarán más tarde, pero el único partido que se apunta a esto es precisamente el Partido Nacionalista Vasco, al que tratan de cavernícola, poco demócrata, etcétera, etcétera. Y un matiz por último. Cuando has dicho que el Partido Nacionalista Vasco hasta el 36 no era un partido democristiano, bueno, eso se puede discutir. Quiero decir, si democristiano es ser demócrata y cristiano, bueno, demócrata lo eran y cristiano también, pero es que demuestran con la declaración del 18 de julio del EBB, ahí está claro, lo que dicen es la democracia de nuestros antepasados y la república de nuestros antepasados es lo que nos lleva a defender a la república. Y la declaración ministerial del 7 de octubre del 36 de Guernica, que es lo que firman los partidos políticos que forman el gobierno vasco, si eso no es doctrina Beveridge 2 años antes, pues no es nada. Orduan, esa pequeña discrepancia por la amistad que nos une, eta beste, eta nire txanda pasada, y ahora te hago las preguntas, o si quieres me respondes, que seguramente tendrás mucho que decir. No, suscribo todo lo que has dicho. Y tienes razón, se puede considerar que era ya para entonces un partido demócrata cristiano, si se considera que demócrata cristiano es defensor de la democracia y cristiano. Pero como tal, bueno, pues fue en esos años en los que se estaba pasando, ¿no?, evolucionando, y no todo el PNV era partidario de esas ideas modernas. O sea, había todavía dentro del Partido Nacionalista Vasco, no se puede generalizar, pero había católicos más tradicionalistas, digamos. De hecho, en la guerra civil, y efectivamente podría haber sido otra la decisión, pero no fue. ¿Podría haber sido otra? Sí. No fue unánime, también. Pero fue la que fue. Y fue la que fue precisamente por lo que has dicho, porque decidieron que eran demócratas, pero eran demócratas porque eran cristianos. Hay gente que no entiende esto, o que lo considera una contradicción, pero lo intenté desarrollar en un artículo también. Precisamente es el cristianismo lo que les lleva a apoyar a la República, porque el cristianismo les lleva a la defensa de la democracia contra el fascismo. Y hay gente que no lo entiende, pero es así, es porque soy cristiano, voy a defender la democracia. O sea, que estoy diciendo lo mismo que tú, por la amistad que nos une. Bueno, vamos a dar voz a los oyentes. Una pregunta. ¿Crees que los planteamientos europeístas defendidos entonces por el PNV tienen vigencia hoy en día? Creo que has respondido, sí, pero bueno, pero hay una pequeña postilla. La guerra de Ucrania y otros conflictos bélicos en Europa denotan que está fracasando la apuesta por por la Europa unida por la que trabajó tanto el PNV. Pues yo creo que sí, pero lo digo como ciudadana europea. Bueno, yo explico el proceso de construcción europea en mis clases y les pongo un gráfico súper bueno, no es mío, que dibuja una especie de montaña rusa para explicar el proceso de construcción europea, con sus momentos álgidos y sus baches. Yo creo que ahora mismo estamos en un bache, totalmente. Tras la Segunda Guerra Mundial también estaba en un bache, por cierto, y es de los baches cuando surgen las ideas más innovadoras. Estaba en un bache, pero como se vio entre dos gigantes,
dijo, estos pensadores, también eran grandes pensadores, dijeron, hay que sacar la cabeza aquí de alguna forma. ¿Cómo? Uniéndonos. Es verdad que el Plan Marshall también ayudó, ¿eh? Quiero decir, una de las condiciones que puso Marshall para que los países demócratas europeos recibieran ayuda fue uniros, porque si no, no vais a recibir nada. Pero sí, respondiendo a la pregunta, yo creo que ahora mismo Europa está en uno de esos baches, lo cual no significa que luego no vaya otra vez para arriba, pero lamentablemente. ¿Se podría decir que el europeísmo del PNV nos dio un cierto manto protector ante el franquismo? Eso era lo que pretendían. Creo que ya lo he explicado de alguna manera. Manto protector no, ellos pensaban es que no podían concebir que una Europa demócrata tolerara un régimen fascista. No podían concebir eso, no lo entendían. Entonces, pues es que prácticamente no hay mensaje de Gabón del Lehendakari Aguirre que no diga el año que viene estaremos en casa. Y sé por mi trabajo sobre Landaburu que todos los años se decía en esa casa cuando se juntaban los líderes nacionalistas a comer, el año que viene estaremos en casa. No sé si en el fondo lo creían o simplemente era, ¿cómo le llamamos ahora?, terapia de grupo para animarse. Dime. Yo formulo la pregunta, ¿manto protector se refiere a los que estaban o estábamos dentro del Estado español? O sea, que si no nos hubiesen machacado. Igual, probablemente. O sea, ya como para intervenir, ¿no? Sí, se daba, por ejemplo, en Eusko Día se publicaban una y otra vez la situación de presos, la situación de dentro, de interior, y se reclamaba ayuda, claro. En ese sentido sí que Europa era un manto protector, sí. Beste bat. ¿Qué papel tuvo la Iglesia en todos estos gestos, bueno, estos movimientos políticos? ¿Se mantuvo al margen? ¿Qué iglesia? ¿Qué es la Iglesia? Pues la Santa Madre Iglesia. Eso es, ¿qué iglesia? ¿La que estaba aquí? ¿La que apoyaba a Franco? ¿O los sacerdotes nacionalistas que tuvieron que exiliarse también? No sé, es que no sé de qué iglesia. Es verdad que tampoco se portaron muy bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. Con los nacionalistas vascos, ni en Roma, en Londres apenas les hicieron caso. No se portaron muy bien. Pero la Iglesia también son los nacionalistas, los sacerdotes nacionalistas vascos, no que vamos, Alberto Naindia y tantos como él, eso también es Iglesia. Ahora también la Iglesia no es una, es que... El PNV fue finalmente sustituido por la derecha de Aznar, el PP, en el seno de la democracia cristiana europea, creando el Partido Popular Europeo. ¿Podría comentar cómo fue? Pues le tengo que dar las gracias al señor Aznar, porque fue el que me dio, cuando oí por la radio, desayunando esa mañana, que José María Aznar había conseguido que se expulsara al PNV de la Internacional Demócrata Cristiana, dije, ya tengo tema de tesis. O sea, hasta entonces no sabía sobre qué quería hacer la tesis, sabía que era sobre el exilio, tema nacionalista, nacionalismo vasco en el exilio, pero claro, sabía que el PNV había sido miembro fundador de esa internacional, entonces el hecho de que Aznar consiguiera que se le expulsara, dije, pues ya tengo tema de tesis y voy a analizar esa cuestión. Eso pasó, consiguió que se expulsara. Pues de las pocas cosas bien que hizo Aznar. Eso sí, eso se lo tengo que agradecer. Eso se lo tengo que agradecer. Colateralmente. Última pregunta por el momento. Nos has hablado de Landaburu, Basterra, Aguirre. Háblanos de otros políticos europeístas del ámbito nacionalista de la época. Todos eran, bueno, toda esa generación. Galíndez también escribió bastante, hasta que le mataron, claro. Escribió bastante sobre Europa. Leizaola también, el que más Landaburu.
todos hicieron sus aportaciones, el Lehendakari Aguirre también. El Lehendakari Aguirre era un firme defensor de esta Europa. Pero no sé, es que se iban, luego se creó, claro, no me ha dado tiempo de explicarlo, pero se creó un equipo del PNV para participar, para ir a las reuniones. Lo capitaneaba Landaburu, pero había también varios jóvenes, Iñaki Aguirre, Iñaki Rentería, que estaban en ese equipo. Entonces luego se repartían, venga, ahora hay una reunión en tal sitio, un congreso en tal sitio, ¿quién va? Vamos nosotros, vais vosotros, se iban repartiendo. Claro, todos estos organismos que he mencionado tenían su organismo joven también, entonces cuando se hacían reuniones o congresos de las juventudes democristianas, pues mandaban a los más jóvenes, se iban repartiendo. Mujeres no. Mujeres ninguna. Las mujeres estaban, como la mujer de Landaburu, cuidando de sus 7 hijos, lavando ropa sin lavadora en un piso de 60 metros cuadrados, sin marido, que estaba siempre viajando entre Taormina y Múnich. Lo digo porque estamos celebrando la Semana de la Mujer, ¿no? Y porque es justo. Eso es. Besterik ez. Eskerrik asko Leire, eskerrik asko guztioi, eta lasterra, deituko zaitugu parriro betorteko, espada Europar kontuak, beste konturi mateukiko zu kontateko eta. Muchas gracias y a ustedes pues muchas gracias por venir y seguiremos discutiendo ahí con un chacolí y con unas aceitunas. Eskerrik asko. Vale, a mí esker.